decía Luther King, decía, hemos aprendido grandes cosas, grandes avances tecnológicos, pero no hemos sabido el simple arte de perdonar y vivir como hermanos. Os recuerdo en este punto que esto no es ninguna competición, que aquí no se trata de ser perfectos como parece que tenemos que ser en esta sociedad, ¿no? Que es más todo lo contrario, que es lo bonito de ver cómo cada uno está donde tiene que estar y lo hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Y en ese sentido, como decía Séneca, hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Así que bienvenidos al primer paso, porque el primer paso es meter en tu cabeza un poquito esa idea del perdón y luego lo que hemos hecho esta semana, ya está. Eso es un buen primer paso, lo demás ya se irá dando. Vamos a ver, voy a recordar unas pautas básicas para que el perdón de verdad sea real y tenga una consecuencia real. Acordaros de esa ley, el que perdona se cura. Y cuando digo ley es como la ley de la gravedad. El que perdona se cura. Si no me curo o todavía tengo algo ahí, es que no he perdonado completamente o me estoy equivocando en qué tengo que perdonar. Entonces, mirar, un truco muy fácil para identificar el perdón del ego, que es el perdón tonto, que es el perdón que te mantiene ahí atrapado ahí. El perdón del ego siempre hace real el error. Pido perdón porque ayer te hice daño. Este perdón solamente hace real que ayer te hice daño. Un truco para diferenciar el perdón del ego es siempre este. El verdadero perdón no hace real el error, al revés, lo deshace. Para eso se perdona. Cuando yo perdono porque creo que he hecho algo mal, lo único que estoy haciendo real es que he hecho algo mal, con todo lo que lleva asociado. ¿Vale? Pues si ayer te hice daño, pues claro, entonces yo no soy buena pareja para ti, no soy buen amigo para ti, soy una persona egoísta, soy no sé qué, que esto es lo que se queda ahí enterradito que tú no ves, pero ahí se queda. Entonces, pedir perdón desde ahí solamente es hacer más real el error. Ese perdón no funciona ni funcionará nunca, porque eso no es real. Ese perdón no es real. Ese es el perdón del buenismo, del te pido perdón para que veas que soy bueno. ¿Y por qué necesito que seas bueno? Porque ni yo mismo me lo creo. Así que vamos a empezar por el principio. El principio es que la mente es una trampa. Y no es una trampa que tú descubras y luego ya está. No, es una trampa tras otra trampa, tras otra trampa. Que esto es lo que tiene la percepción errónea. ¿Vale? Entonces, os recuerdo, lo primero que tenemos que entender es que todo lo que yo tengo que agradecer o todo lo que yo tengo que perdonar está siempre en mi mente. No se trata de los hechos, no se trata de lo que hacen los demás. Se trata de lo que yo me cuento de por qué he hecho lo que he hecho, o yo me cuento o interpreto de lo que hacen los demás y por qué lo hacen. El perdón, por eso siempre digo que solo tiene sentido en el ámbito mental, no tiene sentido en el ámbito material. Por tanto, el verdadero perdón siempre es para con uno mismo. ¿Ves? En lugar de te pido perdón porque ayer te hice daño, me perdono por creer que yo te hice daño. A lo mejor no te hice daño, a lo mejor te hice bien. Yo estoy interpretando que te hizo daño, ¿lo ves? Y esto es justo lo que tengo que perdonar. Así que es una vuelta de tuerca, siempre la que hay que dar ahí más atrás. Hay que estar muy atento. Y hay que estar muy atento porque el ego conoce todas tus puertas traseras en ese sentido. El ego siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar. Ah, Jandro me ha dicho que pida perdón. Ah, pues le pido perdón a mi vecina. Entonces, y con esto ya, según Jandro, me voy a sanar. Y luego vengo aquí y como sigo hecho una mierda, Jandro es el culpable de que yo no esté bien. No, Jandro, si yo he hecho lo que tú me has dicho. El ego siempre te va a decir lo que tú quieres oír, lo que te sea cómodo. ¿Lo ves? No sé quién ha dicho, Marta, me parece. No, yo les he pedido perdón desde aquí. No, yo no les llamo. Yo no les llamo, ¿por qué? Porque no lo necesito. Y lo justificamos, ¿lo ves? No, esto no es así. Esto no es así, ¿vale? Así que cuidado con el ego, porque el ego siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar. Y precisamente lo que tenemos que perdonar, el sistema de pensamiento del ego, ¿vale? Así que os recuerdo, el verdadero perdón nunca hace real el error, lo deshace. Cuando yo pido perdón y hago real el error, ese es el perdón del ego. Eso, caca, como se le dice a los niños. Caca, eso no vale, ¿de acuerdo? Segundo, el verdadero perdón solamente tiene sentido en el ámbito mental y es para contigo mismo.
Solamente hay que identificar qué interpretaciones, qué creencias tengo yo sobre lo que estoy viendo, lo que estoy pensando. Y ahí es donde perdono. Lo que yo os propuse la semana pasada es díselo a alguien y que sirva como la firma en el mundo de lo que tú ya has decidido en el mundo interior. Pero no haría falta decirlo ahí fuera, si lo tuviéramos claro dentro. Como no lo tenemos claro, pues tenemos que firmarlo ahí fuera para irlo reforzando, ¿vale? Bien. Entonces, os recuerdo que en nuestra mente, voy a utilizar un poquito la visión espiritual, ¿no? Donde dice que nuestro cuerpo es un templo. Y un templo solamente tiene sentido porque hay un altar al que se venera. Si el cuerpo es el templo, ese altar sería la mente. Y en la mente tenemos estos dos sistemas de pensamiento, que son los ídolos que nosotros ponemos en nuestro altar. Son los ídolos que vamos a venerar. Cuando el ego tiene las riendas de tu mente, los ídolos son caóticos. Los ídolos a los que veneramos son el ataque, son la culpabilidad, son la separación, son el sacrificio, el miedo. Estamos utilizando un templo para rendirle culto a todos esos ideales. Y tenemos que entender que eso está en nuestra mente. Esa información del sacrificio, de que si alguien es culpable o no, ese es cada uno de nosotros. Y eso forma parte del ámbito del ego, del sistema de pensamiento del ego. Cuando pensamos desde nuestro maestro o nuestra maestra, los ídolos cambian, ¿lo ves? No, el ídolo de un maestro no es la separación, es la unidad, es la compleción. El todos somos uno. En lo que es bueno para uno es bueno para todos. Los ídolos del maestro son la verdadera comunicación, la empatía, la compasión, el amor. Que entienda cada uno como quiere entender el amor, aunque el amor solo es una cosa. ¿Vale? Cuando estamos en el sistema de pensamiento de maestro, hay coherencia en nuestro templo, hay coherencia en el altar y por tanto habrá coherencia en las acciones y en los hechos. Cuando no, no. Así que hay que pillarle al ego. Y el ego, cuando os digo que es una trampa tras otra trampa tras otra trampa, es que es así. Hay que bajar un poquito a los cimientos del ego. Y el ego es muy tonto, por eso le llamamos el tonto del culo. No es porque sí. Porque cuando empiezas a ver de verdad cómo piensas determinadas cosas, te das cuenta que aunque pienses muchas cosas muy diferentes, al final siempre sirven a los mismos propósitos. ¿Qué son estos? Son el ataque, son la separación, son la culpa. Así que hay un capítulo aquí en el curso de milagros que lo llama las leyes del caos. Y las leyes del caos se puede decir que serían como los pilares básicos del sistema de pensamiento del ego. Pilares básicos, es decir, que toda la información se filtra por ahí en esos 8 o 9 pilares básicos y luego ya nos da todas esas formas tan diferentes que parece que son tan diferentes que requieren soluciones diferentes. Pero en realidad hay que ir a la base, hay que ir a la clave de la base, al cimiento, ¿no? Y esos cimientos son, mirad, las leyes del caos que lo llama el curso de milagros, ¿no? Y lo voy a leer así muy rápido y muy por encima para que veáis lo que realmente tenemos que perdonar. Y luego seguiré, porque, como os he dicho muchas veces, el perdón es el primer paso de un gran camino. Cuando yo ya perdono, ahora tengo una mente limpia y ahora es donde hay una aventura que vivir, ¿no? Hay un porqué y un para qué de las cosas. La primera ley caótica dice así, es que la verdad es diferente para cada persona. Fijaros en esto. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? No, depende, cada uno tiene su verdad, ¿no? Cada uno lo ve de una manera. Y así lo cree el ego. Y a esto lo llama respeto. No, yo te respeto a ti aunque no esté de acuerdo. Vamos a ver si entendemos una cosa. La verdad no puede ser diferente para cada persona. ¿Cómo va a ser la verdad diferente? Cada uno la puede ver desde su prisma e interpretar a su manera, enteramente de acuerdo, pero la verdad no puede ser diferente. ¿Vale? Así que esa es la primera ley, el primer cimiento del sistema de pensamiento del ego que hay que perdonar realmente. La verdad es, ¿vale? Yo tengo 5 dedos en una mano, punto. Esto no es negociable. Uno dirá, es que yo solo veo 3. A mí me parecen muy bonitos tus 5 dedos. Otro, qué dedos más feos, qué dedos más largos, qué dedos más cortos. Sí, de acuerdo, pero la verdad es que tengo 5 dedos. ¿Cuándo nos perdemos? Cuando uno dice, no, es que los dedos dejando son largos. Y el otro, no, los dedos dejando son cortos. ¿Podemos dejar a un margen tu opinión de si largo o corto y darnos cuenta de lo que es verdad? Lo que es verdad es que son 5.
Por eso la verdad no es ni buena, ni mala, ni bonita, ni fea. La verdad es. Y no es diferente para cada uno. No puede ser diferente para cada uno. Porque si no, no sería verdad. La segunda ley dice: estoy en ello, ¿eh? Dice: la segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Y cuidado con esto, porque es cierto. La inocencia en el mundo en el que vivimos resulta sospechosa. ¿Habéis visto esto? Sobre todo cuando alguien hace por ti algo incondicional, lo primero que te viene a la mente es: algo quiere. Si no quiere nada y te das cuenta que no quiere nada, lo siguiente que piensas es: ¿qué fumará este? ¿Verdad? Porque al final siempre, el ego siempre está ahí sospechando de que las personas no podemos ser buenas. Que quien más, quien menos, es un poco cabroncete. Que quien más, quien menos, tiene ahí sus cosas. De hecho, hay una gran institución a la que llamamos la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ya nos ha enseñado durante siglos que todos somos pecadores aquí. Somos pecadores porque ya nuestros padres espirituales, Adán y Eva, ya fueron pecadores, entonces ya se nos ha taladrado ahí la idea de que tú, feliz, feliz y puro inocente, no. Eso no es para ti. ¿Eh? Tú más o menos pues, puedes ser un poquito feliz, pero en el fondo tú eres un pecador y vas a estar jodido. Esto es lo que nos ha metido en la cabeza. Por tanto, nuestro ego, o todos esos sistemas básicos, todos esos pilares básicos del sistema de pensamiento del ego, es que quien más, quien menos, es un pecador. Esto se ve mucho cuando tú te sientes atacado por alguien, ¿lo ves? Enseguida lo que haces es buscar los trapos sucios del otro también, ¿no? Es lo que se conoce como la técnica del y tú más. Y tú más, y tú más, y entonces al final lo único que llegamos es a tirarnos mierda los unos a los otros y no llegamos a ningún lado, ¿vale? Así que esta es otra de esas cositas que tendríamos que perdonar. ¿Por qué creo yo que todo el mundo es un pecador? ¿Por qué no aprendo a pensar en términos de que cada uno lo hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede? Y que aunque a mí me parezcan cosas crueles o cosas horribles en el mundo, cosas malas que yo veo en otras personas, puedo esforzarme por ver que esa persona lo está haciendo lo mejor que sabe en ese momento. Y que no tiene por qué ser un pecador, ni tengo que utilizar sus errores para condenarlo. Bien. Hay otra ley por aquí. A ver que lo busco un segundito. Bueno, aquí el curso de milagros, la verdad es que es muy interesante esto, porque lo desarrolla, ¿no? Y básicamente dice, pues sí, claro, si todo el mundo pensamos que somos pecadores, entonces la relación entre el hijo y el padre, ¿no? Pues ya se ve mermada. De tal manera que el padre, llámalo Dios, llámalo universo, como quieras, se convierte en el enemigo. Esta sería la tercera ley. Tú has decidido que eres culpable. Por tanto, todo aquel que te vea con inocencia se va a convertir en enemigo. Y os juro que doy fe de esto. Cuando hay una persona que te mira a los ojos con perfecta inocencia y con mucha compasión, hay una parte de ti que no soporta esto. Porque tú ya te has juzgado, tú ya has decidido que eres culpable. Entonces tu mente no soporta que alguien te vea inocente. Necesita ser culpado y juzgado por el otro. Y así es como colocamos al perdón, la inocencia, o a Dios Padre, llámalo como quieras, lo colocamos en el lugar del enemigo. Y acabamos diciendo cosas como, claro, es que mi padre, Dios, tiene que ser un cabronazo si permite que esto suceda en el mundo. ¿Os suena esto? Porque esto lo dice mucha gente, ¿no? Si existe un Dios, tiene que ser muy malo, porque fíjate qué de crueldad hay aquí. Y lo único que está pasando ahí es que tú ya has decidido que todos somos pecadores y ahora lo que quieres es tirar balones fuera. Y le atribuyes a Dios propiedades humanas en lugar, como la culpa, ¿no? O el odio, o el castigo, en lugar de aceptar tú las cualidades divinas, que sería la inocencia, ¿no? Así que fijaros, estos son mecanismos de locura. ¿Por qué son mecanismos de locura? Mira, la cuarta ley que dice por aquí, dice,
Esta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. Y cuidado con esto, que hay que reflexionarlo un poquito en profundidad, ¿vale? Dice, posees aquello de lo que te apropias. Y no hablamos de cosas materiales, ¿eh? Dice, de acuerdo con esta ley, la pérdida del otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie excepto a ti mismo. Mas las otras leyes no pueden sino conducir a esto, pues los que son enemigos no se conceden nada de buen grado el uno al otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Y lo que tus enemigos ocultan de ti debe ser algo que vale la pena poseer, ya que lo mantienen oculto de ti. Fijaros, os lo explico un poquito. Cuando yo, imagínate que tengo 8 añitos, 9 añitos y tengo una pelea con mi hermano. Yo ya de adulto me he contado que esta pelea, el culpable fue mi hermano. El ego lo interpreta de esta manera. Yo ahora tengo 40 años, pero cuando lo pienso digo, no, es que ahí con 8 años mi hermano me quitó algo. Llámese justicia, llámese bienestar. Algo me quitó porque me atacó injustamente. Ya de adulto, el ego quiere que tú le quites eso a tu hermano para recuperarlo. O sea, como si fuera posible llevar a la otra persona a un momento del pasado, recuperar aquello que supuestamente te quitó, y así es como el ego te dice que tú vas a estar feliz. ¿Tiene sentido esto? Es una demencia que condiciona toda nuestra conducta mental y nuestras pautas mentales. Porque cuando alguien nos hizo daño en el pasado, en realidad, cuando buscamos ese reconocimiento del otro, oye, date cuenta que me hiciste daño, y le atacamos en el presente, en realidad lo que está sucediendo en tu cabeza es esto. Tú me quitaste algo en el pasado y yo quiero recuperarlo. Esto es demencia, lo mires por donde lo mires, esto es demencia. Y no me voy a extender mucho en esto porque, como veis, son cosas que hay que reflexionar un poquito más en profundidad. Sencillamente lo que quiero que veáis, de momento, es que el sistema de pensamiento del ego tiene sus pilares básicos y ahí es donde hay que perdonar, en esas creencias raíces. Cosas tan obvias como esto, ¿no? Como la que os he dicho, la primera, que la verdad es diferente para cada uno. Reflexionar sobre ello. Y hay tantas cosas en nuestro mundo que deberíamos ver. Vamos a ver, por ejemplo, con el dinero. El dinero condiciona nuestras vidas, condiciona nuestro tiempo. Casi todo lo que hacemos en términos de trabajo, de profesión, es para ganar dinero. Nuestra vida la basamos en el dinero. Lo que yo puedo hacer o no puedo hacer depende del dinero que tenga. Y de las cosas que tengo depende de mi bienestar. Si yo tengo una casa muy grande, pues yo estaré mejor. Pero para tener una casa grande necesito más dinero. Entonces, ¿alguien se ha planteado alguna vez de dónde viene esta creencia? La creencia de que tú necesitas dinero para vivir. Y por favor, no me deis las respuestas ya que me da todo el mundo. Ya, claro, pero es que el mundo funciona así. Ya, pero es que sin dinero no puedo vivir. Ya, pero es que... Sí, quita todo eso de en medio y quédate con un trozo de papel al que llamas dinero delante de tus narices y pregúntate si tú has elegido creer lo que crees del dinero. Si tú has elegido basar tu vida en eso. Porque como nadie hace esta reflexión, por eso el mundo está basado en el dinero. Y repito, esto son cosas que uno se tiene que dar cuenta. Yo cuando me di cuenta de esto, ahí aplico el perdón. Perdono creer que mi bienestar depende del dinero. Hay gente que estudia una oposición porque piensa que teniendo una oposición tendrá un trabajo fijo y esto le dará estabilidad. Es respetable. Yo no digo que no. Pero yo, cuando yo quiero estabilidad, lo que hago es decidir que el día que voy a tener hoy depende de mí y no depende del dinero que tenga en el bolsillo. Esto es estabilidad. Pues si depende de mí y no depende de nada externo, esto es estabilidad. Pero hay gente que piensa que trabajando de funcionario toda su vida va a ser más estable. Luego pasa lo que pasa, evidentemente. Que te pasas 30, 35 años trabajando de funcionario y luego te joden la pensión. ¿Dónde está la estabilidad ahí? O te quitan la paga extra de Navidad. ¿Dónde está la estabilidad ahí? Siempre que dependas de lo externo, no tendrás estabilidad. Así que, vuelvo a repetir, para acabar un poquito con esa confusión. El perdón solo tiene sentido en el ámbito mental.
uno no perdona a los demás ni perdona las acciones del mundo. Perdona la interpretación que está haciendo de las cosas. ¿Sabes? Perdono creer que el dinero es esto. O perdono creer que a mí mi marido me puede quitar la paz. Perdono creer que sentir rabia está mal. Perdono creer que yo le hice daño al otro. O perdono creer que el otro me hizo daño a mí. Si vais a los pilares básicos, que os digo que son la culpa, que son el ataque, que son la separación, os vais a ahorrar mucho, mucho trabajo. Porque en lugar de perdonar a mi marido, perdonar a aquel hermano que me pegó cuando tenía 8 años, perdonar a mi madre porque no me quiso, no, sencillamente pido perdón y me perdono por creer que es posible que me ataquen. Pido perdón y me perdono por las veces que me he convencido a mí mismo de que los demás me han hecho algo. Y reconozco con humildad que a mí nadie me ha hecho nada. Y perdono el haber elegido que alguien me haya hecho algo o que yo le he hecho algo a alguien. Acordaros de esa frase que a Jesús le gusta mucho, lo de no existen ofensas, existen ofendidos. Si a ti alguien te ha hecho algo, aparentemente te ha hecho algo, recuérdate que tú siempre puedes elegir cómo interpretar esto y que el ataque no está en eso que te ha hecho, el ataque está en cómo tú lo estás interpretando. Y ahí es donde tienes que perdonar. Viene uno por la calle y te pega un bofetón y te dice que eres gilipollas. Perdón, pues, o sea, pues genial, pues cojo, perdono creer lo que yo creo que significa gilipollas. Perdono creer lo que, o sea, perdono lo que yo creo de lo que significa un bofetón. Perdono creer si esto es de débiles o es de mierdas o es de esto o del otro. Y ya me lo cuento como me dé la gana. No, pues este no me ha dado un bofetón, este me ha dado una caricia un poco fuerte. Este me ha llamado gilipollas porque en su país, gilipollas significa buena persona. Uy, mira qué tío más majo. Pero no le perdono porque me haya dado un bofetón. Porque eso solo hace real el ataque. Perdono la creencia en el ataque. Perdono creer que a mí alguien me puede atacar. Perdono la culpa. Perdono todas aquellas veces que me he sentido culpable porque me ha atacado. O perdono todas aquellas veces que otros han querido que yo me sienta culpable. Y todas las veces es todas las veces. ¿Lo ves? Esto es ir a los pilares básicos. Otra de esas leyes, que todo vale algo, que la pérdida del otro es tu ganancia. Esta es la idea del sacrificio. Muy bien confundida por la Iglesia Católica, por cierto, con el amor. Pues el sacrificio no tiene nada que ver con el amor. Sacrificio, tal y como lo entiende el ego, ¿lo ves? Para que yo gane, el otro tiene que perder. Para que el otro gane, yo me tengo que sacrificar. Perdono esto, porque la realidad no es así. La realidad no funciona por pérdidas y ganancias, ¿no? La realidad no es capitalista, ¿vale? La realidad funciona con otras leyes. Entonces, perdono mi percepción de que todo vale algo. La perdono. Y a partir de ahora, lo que doy, lo doy de corazón, sin esperar nada a nadie. Lo que recibo, lo recibo con gratitud, sin tener esa sensación de que le debo algo a alguien. Y cuando alguien me venga con el, es que yo me he sacrificado mucho por ti y ahora tú me tienes que querer a mí, pues tú le respondes, oye, pues no haberte sacrificado tanto, ha sido tu elección, nadie te ha obligado. Y la próxima vez que vengas a quererme así, para luego exigirme, mejor no me quieras tanto. Y esto es acabar con la idea del sacrificio. Y así es como tú decides si quiero darle algo a esa persona o no, pero no voy a esperar nada a cambio. Le voy a aceptar tal y como es. Le puedo tener en mi realidad o echarle fuera de mi realidad, pero no voy a decir que él tiene que cambiar algo, porque eso es lo opuesto al amor. ¿Vale? Mira, cuando perdonamos estos pilares básicos, es cuando se desarrolla en la mente lo que se llama la visión. La visión es una cualidad innata a los seres humanos que parece que está subestimada, ¿no? Hacemos ahí una idea, la visión, parece que te tienes que iluminar como si fueras Buda para ver las cosas como son. Pues no, no hace falta esto. Lo único que hace falta es mirar sin ningún tipo de juicio, sin ninguna intoxicación en tu mente de la culpa o del miedo o de la separación. Mirar con lo que se llama con una mente limpia o con una percepción recta de las cosas. Y ahí tenemos que entender que hay ciertas leyes. Igual que el sistema
de pensamiento del ego tiene esos pilares básicos que son dementes y caóticos, el sistema de pensamiento del maestro tiene esos pilares básicos que son perfectamente coherentes. El maestro nunca te dice que hay separación. El maestro no dice, es que ese está haciendo eso y por eso yo me siento así. No, no, el maestro nunca dice eso. El maestro dice, ¿para qué yo me siento así? ¿Para qué yo estoy viendo esto? ¿Qué parte de mí está proyectando esta situación? ¿Y con qué propósito? ¿Qué tengo yo que aprender de esto? Pero al mundo le dejamos siempre en paz, porque el mundo es neutro. El mundo solamente, lo que estás viendo en el mundo es el significado que tú le estás atribuyendo a las cosas. Entonces el mundo no es externo a ti, habla de ti constantemente. Por eso el maestro no cree en la separación. Y por eso el maestro no tiene nada que decirle a los demás. Todos los demás se convierten en maestros, las personas que a mí me enseñan esas partes de mí que por mí mismo no puedo ver. Donde el ego no ve nunca maestros, ve siempre enemigos. Todas las personas que me muestran las cosas que a mí no me gustan. Qué malos son ellos. Yo no, ellos. ¿Vale? El maestro siempre va con una percepción inocente. El maestro, de hecho, no utiliza el perdón, entre otras cosas porque sabe que no hay nada que perdonar. Punto. De hecho, esto es ley también. Uno perdona para darse cuenta de que en realidad no hay nada que perdonar, que cada uno está viviendo la realidad coherente con la información que proyecta. Si a uno le roban por la calle, es porque éste se está robando a sí mismo. No hay nada que perdonar. ¿Qué hay que perdonar? No hay nada mal. Está bien, es coherente. Otra cosa es que no te guste que te roben. De acuerdo. Si a ti te mienten, ahí fuera es porque tú te estás mintiendo. ¿Qué hay que perdonar? No hay nada que perdonar. Hay coherencia. Entiéndase que tú te mientas o que tú te robes como una elección libre y consciente que hace un ser humano. Por eso no hay nada que perdonar. Tú eliges mentir, tú eliges robarte, pues ahí te van a mentir y te van a robar. Pero no hay nada que perdonar. Es como decir, estás despeinado y te miras al espejo. Muy bien, pues te vas a ver feo, perfecto, pero que hay que perdonar, no hay nada que perdonar. Hay un tú despeinado y una imagen que te lo refleja. Hay coherencia. Luego tú estás con tu ego diciendo que es mejor estar peinado y peor estar despeinado. Y entras en esa dualidad de bueno o malo, donde aquí ya no te enteras de nada. Y empiezas a perdonar lo que tú crees que está mal, agradecer lo que crees que está bien. Fijaros el maestro se ve despeinado y dice, claro, estoy despeinado. El maestro le mienten y dice, claro, me estoy mintiendo. El maestro le roban y dice, claro, es que yo me estoy robando. Es más, gracias a ese de ahí fuera por robarme, porque si no, no me hubiera dado cuenta cómo me estoy robando yo. Así que perdonamos para corregir la percepción. ¿Y por qué la percepción y el pensamiento? Porque tal como pensamos, así es como percibimos. La percepción está sujeta al pensamiento. Todo lo que yo percibo ahí fuera como una imagen externa me refleja siempre la condición interna. Y esto es así, es ley. Hay mucha ciencia que demuestra esto. O en otras palabras, tú no ves el mundo como es, ves el mundo como eres tú. Todo lo que tú crees posible aquí dentro es lo que percibes ahí fuera. Si tú crees que es posible el ataque, ahí fuera percibirás ataques. Pero si tú aquí dentro has perdonado todos esos ataques, tú ahí fuera verás inocencia. Y ahí fuera sucederá lo mismo. Pero para ti no será lo mismo. ¿Vale? Perdonamos y corregimos la percepción. En este punto es donde tenemos que empezar a hablar con nuestro maestro interior, que es el que nos lleva a la percepción recta, el que piensa de manera congruente y coherente con estos pilares básicos de no hay separación, de todos somos inocentes, de no hay ningún pasado que condicione tu presente. Porque así piensa el maestro. También el maestro dice no hay ningún sitio al que llegar, porque igual el pasado y el futuro tampoco existen. Existe tú aquí y ahora, ya estás. El maestro siempre quiere enriquecerse, siempre quiere aprender y por eso practica la compasión, se pone en la piel de otros para ver cómo ve el mundo otro, porque esto me enriquece a mí. El maestro no necesita ser bueno, igual que no necesita ser malo. ¿Por qué? Porque el maestro es. Con esto también os veo que tenéis mucho conflicto.
Hay muchos de vosotros que pensáis que tener rabia está mal y que dar gracias está bien. Es que en esto no va así. El maestro no dice es mejor esto que lo otro. No. El maestro dice tú sé en cada momento que eres una persona que se sienta agradecida, pues dilo, da gracias. Que eres una persona que siente rabia, pues exprésalo, sé rabia. Pero no lo justifiques. No digas nunca qué bueno esto, qué malo lo otro. No, eso es lo que el maestro no hace. Es más, esto que parece tan complicado, mirad los animales. Un perro que tienes en tu casa desde hace años, te quiere mucho y tú le quieres a él. Sí, sí, pero está comiendo y le quitan la comida y ¿qué hace? Te saca los dientes. ¿Y qué hace el perro? Ay, no le voy a sacar los dientes que luego se siente culpable. Ay, que luego no me va a querer tanto. Ay, pobrecito, ¿y qué va a pensar? No, el perro no hace nada de esto. Te saca los dientes y luego sigue comiendo. Punto. Y como le quiten la comida, te muerde la mano. Porque no juzga. No tiene esa manera de pensar. No juzga. Sencillamente es. ¿Qué siente en ese momento? Hambre. Me quitan la comida, siente rabia. Qué bonito sería si fuéramos así. Y aquí es donde vuestro ego se estará diciendo, ya, pero es que si todos fuéramos así, entonces todos nos daríamos de hostias y todo sería muy malo y entonces no habría orden, habría un caos enorme. Pues no, fíjate lo que te digo, es justo al revés. Por evitar ser así es cuando hay caos. Porque si tú fueras así, habría orden en virtud de lo que eres. Ese ejemplo que os pongo muchas veces. Tú ves un bosque con todo su reino animal y su reino vegetal y todo convive en armonía y hasta unos puntos maravillosos. Hay insectos que se acercan a determinadas plantas porque les ayudan a liberarse de otros pájaros que a lo mejor comen los frutos y a cambio esta planta le da algo al insecto que le ayuda. O sea, es un ecosistema, es lo que llamamos ecosistema. En un bosque, cada uno hace lo que tiene que hacer. Por eso se crea una estructura coherente de armonía con el entorno. Los seres humanos, como no nos permitimos ser lo que somos, creamos estructuras disonantes. Así que sí, hay que cabrearse cuando sientas rabia, hay que esconderse en casita cuando sientas miedo, y hay que bailar y reírse cuando sientas alegría. Y lo único que no tenemos que hacer es decidir cuándo una cosa, cuándo la otra. Lo único que no tenemos que hacer es juzgar una cosa como mejor o otra como peor. Y entonces así, ¿lo ves? Así es como piensa el maestro. Tú eres. Y además, te lo dice con mucho cariño. Es que tienes derecho a ser. ¿Por qué va a ser malo que seas una persona cabreada o va a ser bueno que seas una persona alegre? No tiene sentido eso. Tú sé lo que eres. Y ahí es donde está un poquito el riesgo. Porque para ser lo que eres, tienes que sacarte de la cabeza todas esas cosas del ego, que es eso, cumplir las expectativas de los demás, cumplir las normas sociales de relaciones, ser el bueno con los demás, para que los demás piensen bien de mí. No, si tienes todo esto en la cabeza, tú no puedes ser. Tú estás limitadito. Y serás, pues, en tu intimidad o con las personas de tu intimidad. Pero en el mundo no vas a poder brillar. Y no te olvides que tú estás aquí para brillar, ¿de acuerdo? Así que, cuando uno hace ese trabajo de perdón, limpia la percepción errónea del ego, puede hacer uso de esa cualidad que se llama discernimiento. El discernimiento es esa cualidad que tenemos todos los seres humanos. Saber qué es verdad de qué es una opinión o una interpretación. Y aquí es donde siempre os digo, aquí es donde empieza la aventura. Ahora que yo ya tengo la cualidad de ver las cosas como son, que tengo esa visión limpia, que no juzgo, ahora es cuando puedo mirar a ver de qué va la historia de mi vida. No os quedéis en ese perdón. No, en la historia de mi vida hay una cosa que me molesta. Mi marido, yo qué sé, cuando ve el fútbol los domingos por la tarde me molesta. Vale, tira de ese hilo, indaga. ¿Qué hay en la historia de tu vida para que eso te moleste? Pero sin juicio, sin decir que es malo que te moleste o es bueno que te moleste, no. Y por supuesto al marido le dejamos en paz. Y ahí es donde empieza la aventura de la historia de tu vida. Y por favor, cuando digo aventura, lo digo en el sentido más literal. Hay historias tan hermosas en cada uno de nosotros. La vida de cada uno de nosotros está llena de heroísmo. Y no lo estamos viendo. Porque como estamos tan entretenidos en juzgar y en condenar,
No lo vemos. Hay personas muy valientes que se han enfrentado a cosas muy duras en la vida y que han tomado unas decisiones muy valientes y merecen ser reconocidas. Y esa persona eres tú. Eres tú. Así que habéis hablado mucho antes de, bueno, el primer perdón me lo debo a mí mismo. Muy bien. Ahora que ya te has perdonado, ahora puedes reconocer el valor que tiene tu vida. Esta mañana, por ejemplo, estaba con una persona en consulta que lo primero que me dice es, joder, es que todo me va mal, es que no sé qué hago, por mucho que hago es que todo sigue igual, es que tal no sé qué. Y le digo, espérate, espérate, porque yo te conocí hace un año. Digo, hace un año era esto, esto y esto. Y digo, y en este año, mira, tienes esto bueno, ¿verdad? Ah, sí, bueno, eso sí. Y esto también, ¿no? Ah, sí, eso sí también. Y esto también, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Entonces, ¿qué cojones estás diciendo de que todo sigue igual y que todo va mal? ¿Lo veis? Cuando pensamos en nuestra infancia, por ejemplo, muchos de nosotros, bien por dolor emocional, bien por traumas, bien por conflictos que hemos tenido en la infancia, pues nos hemos contado que papá y mamá fueron los malos. Y nos lo contamos y nos lo contamos y nos quedamos al tranquilo. Pero ¿cuántas veces piensas en que tu madre te cambió los pañales durante no sé cuántos años? ¿Cuántas veces piensas que a ti no te faltó comida ni un solo día de tu infancia y que alguien tuvo que cocinar esa comida? Entonces, ¿qué? ¿Son los buenos, son los malos papá y mamá? Depende. ¿Y sabéis de qué depende? De lo que tú quieras ver. Ahí fuera no hay ningún hecho que te diga que papá o mamá fueron los buenos o fueron los malos. No va a haber nunca nada, porque lo que vas a encontrar ahí fuera solo es lo que buscas. Es decir, lo que ya te has contado a ti mismo. Y así es como nos vamos intoxicando, justificando que los demás a mí me han hecho infeliz o no me han dejado ser lo que yo quiero ser. Eso es mentira. Eso es mentira. Aquí solo hay una persona capaz de joderte la vida y eres tú. Aquí solo hay una persona que tiene el poder y eres tú. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta cómo lo estás usando. Así que vamos a mirar un poquito de qué va la aventura de mi vida frente a lo que yo creo que tiene que ser mi vida. Porque a lo mejor tú has nacido en este mundo para ser pobre y miserable y alcohólico, yo qué sé. Y sufres porque crees que tienes que ser rico, guapo y hacer deporte todos los días. Pero es que a lo mejor no, a lo mejor Dios en su infinita sabiduría dijo voy a crear aquí un alcohólico matado porque tiene que haber un alcohólico matado en esto de la creación. ¿Eh? Y tú estás ahí que no quieres cumplir tu función porque has decidido que hacer deporte es mejor que beber alcohol. O has decidido que fumar es peor que no fumar. Coño, pero que no lo decides tú. ¿Tienes ganas de fumar? Fuma. ¿No tienes ganas de fumar? No fumes. Fin del conflicto. Y al final la vida es así de sencilla. Yo no, es que no sé por qué tenemos tanto empeño por etiquetarlo todo y complicarlo todo. Este es el virus de verdad que tenemos los seres humanos. Entonces, vamos entendiendo que cada uno de nosotros tiene una historia y que todo lo que nos va sucediendo está dentro de esa historia. Que es como decir, hay un porqué y un para qué en todas las cosas que yo vivo. Y esta es la aventura que yo os digo. El otro día, por ejemplo, hablaba con una y yo le digo, tú eres un poco bruja. Y me dice, no, yo no soy bruja. Y digo, sí. ¿Y cómo lo sabes? Digo, porque te gusta Harry Potter. ¿Ves? Y esta al principio decía, no puede ser que a mí, porque me guste esto, tengo un poco ahí de brujería. Y claro, ¿ves? El ego lo pregunta así, ¿pero puede ser esto así? El maestro lo dice de otra manera, dice, ¿podría ser de otra manera? Para que a ti te guste Harry Potter, tiene que haber una información en ti relacionada con la magia. Si no, no te gustaría Harry Potter. ¿Veis? El ego siempre percibe que lo externo es la causa y yo soy la consecuencia. El maestro lo ve al revés. Yo soy la causa y por eso me gusta Harry Potter. Y cuando tú empiezas a ver los elementos de tu vida, llámese películas que te gustan, llámese los cuentos de la infancia que te gustaban, llámese la clase de amigos que tienes, la clase de pareja que has tenido, tu profesión. Cuando le empiezas a ver así de verdad, hostia, es que aquí hay una información maravillosa, pero maravillosa, que te habla de tu por qué y de tu para qué. El por qué nos lleva a la ley de causa de efecto. ¿Por qué yo he vivido esto? Pues porque mis padres estaban en ese momento cuando me concibieron. ¿Y por qué me concibieron ahí? Pues porque formamos parte de un inconsciente familiar que
El por qué hay muchas explicaciones ahí que son muy válidas. Ahora, no nos sirven. Lo que nos sirve realmente es el para qué. ¿Para qué yo he nacido en esta familia? ¿Para qué a mí me gusta Harry Potter? ¿Para qué he tenido yo estas parejas que he tenido? ¿Para qué tengo yo la profesión que tengo? Y entonces donde aparece, ¿ves? Esa otra relación contigo mismo, que es un poquito, por las caras que estáis poniendo, es que vais apuntando bien, ¿lo ves? Porque de repente te dices, hostia, que yo no, entonces no me conozco. ¿Por qué te crees que lo llamo aventura? ¿Por qué te tienes que conocer? ¿Por qué llamamos autoconocimiento a estas charlas? ¿Por qué te conoces? No, porque te tienes que conocer. Entonces es entender un poquito esa relación contigo, ¿no? Hacerlo así. No lo estoy eligiendo yo, aunque a mí me parezca que yo elijo las cosas del mundo, en realidad hay una parte de mí que lo que está haciendo es resonar con estas cosas del mundo. Y si yo he sido una mujer que no tiene amor propio, yo voy a resonar con aquellos hombres que tampoco tengan amor propio. Estos que llamáis maltratadores. Pero estos no te hacen nada, ¿vale? Si yo soy una persona que le gusta, le hace muy feliz jugar al ajedrez, porque cuando era pequeño disfrutaba mucho jugando partidas con mi abuelo al ajedrez, pues de adulto seguramente que me pillaré una casa y al lado haya un club de ajedrez. Y esto no es ni bueno ni malo, esto se llama resonancia. Lo que hacemos nosotros es, me compro ese piso y un día le digo a mi pareja, uy, mira qué casualidad que haya un club de ajedrez aquí al lado. Casualidad. No, casualidad no, cara de culo. Te has comprado ese piso precisamente porque estaba el club de ajedrez ahí. Lo que pasa es que tú no lo sabías. Tú, como estás ahí diciendo, no, me compré este piso porque tiene una terraza muy bonita, porque tiene unas vistas muy bonitas, porque. Pero en realidad la verdad es solo una. Hay una información en ti que hace que te compres ese piso. Hay una información en ti que hace que tengas esa pareja. Hay una información en ti que hace que te guste Harry Potter. Y no hay más. Y luego están las 200.000 interpretaciones que hace tu ego. Pero la verdad es solo una. Y aquí, en este punto, es donde nos metemos al maravilloso mundo del inconsciente. ¿Vale? Que esto es un poquito como cuando Alicia se cae por la madriguera y no ve dónde se tiene que agarrar. Pues claro, porque es que no hay dónde agarrarse, te tienes que caer, ¿vale? Y ahí abajo, cuando Alicia ya se cae, ¿qué pasa? Pues pasan de todo, cosas de todo tipo, menos cosas normales. ¿Ves? Se come una tarta y se hace grande, se come no sé qué y se hace pequeñita, pasa de todo, porque ese es el inconsciente. Entonces, si queremos aprender un poquito de qué va esa historia de nuestra vida, y es una cosa a la que yo siempre invito, porque de verdad que es real, es real. Hay un tú que desconoces, que es que le está dando explicación a todo lo demás. Y es muy bonito irlo conociendo, con sus virtudes y sus sombras, no nos engañemos. Muchas veces te sorprende hasta qué punto puedes ser tan hija de puta o tan cabronazo. Pero aún así sigue siendo una parte de ti que tienes que reconocer y aceptar como parte de tu historia. Y en general, os digo que las historias de los seres humanos son muy bonitas, son muy hermosas. Están llenas de cosas que son increíbles. Yo tengo ese privilegio de poder compartir esa intimidad por la profesión que tengo, y os digo que no salgo de mi asombro, ¿vale? Es muy, muy bonito comprender tu historia o comprender la vida de alguien desde ahí. Entonces, para comprender esta historia de tu vida, hay que hablar el lenguaje del inconsciente o el lenguaje de la naturaleza de la realidad. Y hay que desaprender las leyes del ego, las leyes del caos. Ese lenguaje del inconsciente, de hecho, es más sencillo, es el lenguaje de los niños. ¿De acuerdo? Tú ves un niño de 2 años o 3 años, ¿cómo hablas con un niño de 2 o 3 años? Un niño, por ejemplo, de 2 años no tiene la memoria temporal. Por eso los niños de 3 años, cuando llega mamá y le dice, ay, ¿qué has comido? ¿Qué comiste ayer? Se quedan con esa cara de tontos como, ¿qué es ayer? No saben contestar. No saben, porque no saben lo que es ayer y lo que es mañana. ¿Ves? Un niño de 2 años, tú le hablas siempre con gestos, con intenciones, con emociones, pero no le razonas. ¿Veis? Pues así es vuestro inconsciente. Vuestro inconsciente es algo que tiene un poder increíble, pero que es como un niño de 2 años.
Se lo tienes que decir todo muy clarito. Recuerdo uno, por ejemplo, que hicimos un taller que el tipo decía, hicimos el ejercicio del diseño del objetivo, ¿no? Algo que tú quieras conseguir en la vida. Y el tipo dijo que quería tener pareja. Y un mes después me llamó diciendo que había venido una pareja a vivir a su casa que le había quedado una habitación. Porque así es el inconsciente. Tú dices, quiero una pareja y te da una pareja, ¿eh? Te da un par, ¿vale? Tienes que decir, quiero un compañero, quiero una compañera, ¿vale? ¿Lo entendéis? Cuando decimos cosas como esto, como no, es que, yo qué sé, me quiero ganar la vida haciendo no sé qué. ¿Qué entiende un niño de 2 años cuando dice, me quiero ganar la vida? El niño te mira raro y dice, pero si no estás vivo ya, ¿qué eres un fantasma? Tienes que ganarte aquí la vida. Entonces, hay que aprender ese lenguaje del inconsciente, que es un lenguaje simbólico y arquetípico. No es tanto las cosas específicas, sino es qué simbolizan para mí. No es mi teléfono o tu teléfono, sino a ver, ¿qué representa un teléfono para mí? ¿Qué simboliza? Ah, pues comunicación, para otros será entretenimiento. ¿Ves? Y este es el lenguaje del inconsciente. ¿Qué representa Harry Potter para mí? Pues la fantasía, la magia. ¿Ves? Por eso yo sabía que esta chica era un poco bruja. Bueno, pues de otra manera. Bien. Aquí es donde los que de verdad queremos aprender y conocer la película de nuestra vida, aprendemos este lenguaje, evidentemente. Y aquí es donde se ve, donde toda esa horda de gente que dice que quiere conocer, aquí es donde se ve que en realidad no quieren conocer. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hablar este lenguaje. Están muy a gustito en sus razones, en sus argumentos, de que mi marido es este, de que mi trabajo es este, de que mi mujer es esta, de que el dinero es esto. Entonces, como no sueltas eso, pues tú no vas a ver nunca de qué va la historia de tu vida. Bueno, nunca no. Sueles verla 5 minutos antes de morir. Ahí es donde la sueles ver y además con una claridad meridiana. ¿Vale? Igual ya es un poco tarde, pero bueno. Así que os voy a dar cuatro claves que serían las leyes del inconsciente para que ya empecemos a practicar de manera real y práctica, ¿vale? Sobre todo práctica. Yo me enfoco siempre en mi trabajo, tiene que ser algo real, algo sencillo, o lo máximo posible, pero que sobre todo sea práctico, joder. No vamos a perdernos aquí en grandes diálogos espirituales para luego pues, no poder perder peso o no encontrar pareja o no tener dinero para alquiler. Ya ves tú de qué me sirve todo ese debate intelectual. Así que estas leyes del inconsciente, evidentemente hay muchas más, pero bueno, estas 4 son un poquito la base que nos ayuda a entender o a empezar a hablar ese lenguaje. La primera de estas leyes del inconsciente es que es atemporal. Es decir, todo sucede aquí y ahora. Todo sucede aquí y ahora. Si yo tengo 5 añitos, me caigo de la bici y lo vivo con rabia, yo aquí y ahora con 40 veo un niño montar en bici, lo primero que voy a pensar es que se va a caer y sentiré rabia. Y esto habla de mí, ¿lo ves? No habla de ese niño ni nada de eso. Ahora, el tonto del culo dirá, claro, es que se puede caer porque los padres no están pendientes qué malos son esos padres. Porque esto es lo que hace el tonto del culo, proyectar, buscar, ¿lo ves? Buscar la causa ahí fuera de lo que me pasa aquí dentro. Como siento rabia, tengo que buscar un culpable de esto. Pero cuando lo vemos con esa inocencia, es cuando reconocemos que ese niño está pasando por delante de mis narices para que yo me dé cuenta de que tengo una emoción de rabia sin expresar, que no sucedió hace 35 años, sino que está aquí y ahora. Imaginaros si esto es así con una bici, imaginaos con un padre. Un padre, por ejemplo, que ha sido violento cuando tú eras pequeño, pues ya te pasará de aquí a aquí. Y ahora, cuando eres adulto, que todos aquellos padres simbólicos, como puede ser un jefe, como puede ser un policía, todo lo que tenga que ver con autoridad, te generará la misma respuesta. Si cuando eras pequeño tenías miedo, tú de adulto tendrás miedo. Igual pasa con las madres. Si tuviste una madre que por lo que sea, de estas hay muy poquitas, ¿eh? En realidad todas las madres son maravillosas. Alguna de estas madres que te hacía chantaje emocional, que digo, 1 o 2 en todo el planeta, apenas hay de estas. Alguna de estas madres que te hacía sentir culpable, pues tú de adulto te relacionarás con lo femenino, con todas aquellas madres simbólicas, desde la culpa y desde el chantaje emocional. Y es así.
Así es como de adultos con 50 años llamas a tu mujer y dices, ay, cariño, pero es que no me has llamado. Fijaros qué comentario, ¿eh? Más sutil. Ay, es que no me has llamado. ¿Qué es lo que hay aquí detrás? Quiero que te sientas mal para que te des cuenta de que me siento mal. Y cuando tiras de ese hilo, te das cuenta que es que tú un día con 12 añitos te fuiste al cine con los amigos y tu madre te dijo, hijo, es que no me has llamado. Y así funcionamos. Enrique Corbera me hace mucha gracia porque lo dice, es que somos robotitos. Dice, vivimos en Zombilandia. Y es que es verdad. Todas las respuestas que tenemos están ya programadas. Por eso es importante conocer la historia de tu vida, porque si no la conoces, tú no vivirás tu vida. Tu programación te vivirá a ti. Y esto es Zombilandia, evidentemente. Así que primera de esas leyes del inconsciente para que hablemos ese lenguaje, ¿vale? Es atemporal. Segunda, es inocente. Inocente como lo que decía de un perro. No juzga las cosas. No ve las cosas en términos de bueno o malo. No le parece mal la rabia, ni el miedo, ni el asco, ni la alegría. No le parece ni bien ni mal. Sencillamente le parece. Es. ¿Vale? Así que es inocente. Para el inconsciente todo el mundo es inocente. ¿Por qué? Porque lo que entiende es coherencia o incoherencia. No entiende bien o mal. Si tú recién nacido resulta que tu madre vivió un robo en casa y le robaron todo el dinero que tenía ahorrado, tú de adulto cada vez que ahorres dinero te robarán o algo pasará que perderás ese dinero. El inconsciente, cuando decimos que es inocente, es que no dice que te roben está mal, no, que te roben es coherente. Si tú cuando eras recién nacido a tu madre le tocó la lotería, pues tú de adulto seguramente te tocará algún pellizco por algún lado. Y esto el inconsciente tampoco lo ve como bueno. Esto lo que ve es que es coherente. Bien, yo sé que algunos de vosotros estáis cansados de que yo diga esto, pero reconocerme, por favor, que por mucho que lo diga, aún nos queda mucho por integrar, ¿vale? Así que lo seguiré diciendo. Así que primera ley del inconsciente, atemporal. Segunda, que es inocente. Tercera, el otro no existe. Esto lo he explicado hace un momentito. El otro solamente es la pantalla donde yo me proyecto. Si yo tuve un padre que me pegaba cuando era pequeño y me generaba miedo, y soy una mujer y luego crezco y me caso con uno que es un tipo que le gusta hablar así muy agresivo y yo siento miedo, el otro no existe en el sentido de que yo no estoy viendo al otro, yo estoy viendo a mi padre. O mejor dicho, lo está viendo mi miedo por mí. Y este tipo de mujeres son las que luego, se van a tomar un café con una amiga, le dicen, ay, es que mi pareja levanta mucho la voz y a mí me da un miedo. A ver si puedes hablar con él y decirle que se calme un poquito. Pero es que el otro no es eso, no es lo que tú estás escuchando del otro. Es cómo lo estás interpretando. O sea, no, perdón, no es la voz o el tono de voz del otro, es cómo tú lo estás interpretando. Y lo estás interpretando desde el prisma del miedo a tu padre. Por eso esta ley me parece importantísima. El otro no existe, tú al otro no le ves. La próxima vez que digáis es que mi marido esto, o es que mi amigo aquel, o es que mi novia no sé qué. Que no es ni tu novia, ni tu marido, ni tu no, ni nadie, que eres tú. Tú. El otro no existe. El otro es como decir, tú eres un soñador y lo que estás viendo aquí fuera es un sueño. No se puede hablar del sueño sin el soñador. No se puede. No se puede. El soñador crea los figurantes de su sueño. Y es por esto, por lo que hay personas que uno te dice, uy, qué simpático es. Y otro te dice, uy, qué antipático es. Mira, conmigo, por ejemplo, que yo levanto muchas ampollas con mucha gente. A mí personas que, Ojandro, muchísimas gracias, eres una bella persona, ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Y otros de, uy, a ese no le llames nunca, ese es un narcisista, ese es muy agresivo. ¿Y qué es Jandro? Pues ni lo uno ni lo otro. Por eso yo no me creo a nadie. A mí me dicen, Jandro es un maestro, sí, sí, lo que tú quieras. Jandro es un hijo de puta, sí, sí, lo que tú quieras. Y lo único que importa es lo que piense yo. ¿Vale? Y todos esos son figurantes de mi sueño. Y por eso yo ya no acepto ningún elogio, ningún reproche, porque yo ya sé, y me ha costado años aprenderlo, por eso soy paciente con los demás, porque a mí me costó años.
yo ya sé que todos están hablando de ellos. No está hablando de mí. Así que esta regla a mí me parece súper importante. El otro no existe. Y tenemos que aprender a ser maduros para reconocer esto. Porque si no, empezaremos esa campaña contra todos y contra todo, pensando que tienes razón, pensando que tú estás viendo de verdad al otro y que lo que de verdad crees que tiene que cambiar el otro es lo que tiene que cambiar el otro. Y te irá la vida en ello. Y el otro no tiene que cambiar nada. Por favor, el otro no existe. Por favor. ¿Vale? Y por último, una regla que también habéis escuchado decirlo muchas veces, que es aquello de real, imaginario, virtual o simbólico es lo mismo para el inconsciente. El inconsciente no sabe diferenciar la realidad de una película o de algo que imaginas. El ejemplo que os he dicho más de una vez aquí, ¿no? Si tú ahora mismo cierras los ojos y te imaginas que chupas un limón, hay un escalofrío en el cuerpo, ¿verdad? Porque el inconsciente no diferencia que estés chupando un limón de verdad a que te lo imagines. ¿Vale? O piensas en esa caricia tan bonita que te ha hecho tu pareja. Ay, qué bonito. Y de repente lo ves, tendrás una sensación aquí como de, oh. ¿Ves? Porque tu inconsciente no diferencia. Lo mismo pasa con las películas. Vemos una película, nosotros sabemos que es virtual, que no es real, pero nos emocionamos. De hecho, por eso nos gustan tanto las películas. Porque para el inconsciente es vivir la experiencia de lo que estoy viendo en la película. Es decir, vivir una experiencia que yo nunca podré vivir en mi realidad. Y por eso nos gusta tanto. ¿Vale? Así que, cuando yo ya comprendo y hablo este lenguaje del inconsciente, y esto que os voy a decir es literal, aparece otro mundo delante de tus narices que siempre ha estado ahí, pero que no veías. Y cuando digo otro mundo, es literalmente otro mundo, con otras reglas, con otro significado, con otro mensaje, con otra manera de relacionarse. Y ese mundo es el que ve eso, es el que despierta. El que ve el otro mundo, el que solo ve sus propias proyecciones y ni siquiera las reconoce, este es el que sueña. Y no nos equivoquemos. Si yo estoy en mi sueño y hago ciertas correcciones, no voy a despertar de mi sueño. Lo que haré será cambiar un sueño por otro. Pero esto no es despertar. Lo digo porque esto lo confunde mucha gente, ¿eh? Despertar es de verdad reconocer que te has montado una película y que no tiene nada que ver con la realidad. Esto es despertar. Por eso despertar es un shock. Porque de repente todas tus creencias, todo tu sistema de pensamiento, te das cuenta que vale, pues eso. Voy a no decirlo para ser un poquito cortés. Pero vale una puta mierda, para que me entendáis. Y esto lo decía el otro día un chamán ahí que decía, todo lo que tenga que ver con el yo se está deshaciendo, nunca ha servido para nada y nunca servirá para nada. Y lo que está pasando en estos tiempos es que todo lo que tiene que ver con ese falso yo se va a ir a la mierda. Y en estos tiempos, las personas que todavía sigan apegándose a eso van a sufrir y mucho. Y por todas las personas que ya se empiezan a dar cuenta de que todo es personal en el sentido que es la historia de tu vida, pero que en realidad nada es personal, porque no existen los ataques, este es el que se adapta. Y para esto os aseguro que hay que dejar ese yo pequeñito, limitado, que solo sabe juzgar y atacar y sacrificarse, hay que trascenderlo. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Así que por último, mirad, os hago un repaso de ideas para que veáis. Primero el perdón. He hablado del perdón, yo creo que bastante claro. Solo perdonamos en el ámbito mental y el perdón solamente tiene que ver con mis interpretaciones, con mis creencias. A los de fuera, por favor, los dejamos en paz, siempre. Cuando yo ya me limpio la mente de tonterías, entro en la percepción recta del maestro. El maestro trabaja mucho con las emociones, siempre está sintiendo, siempre está aquí y ahora. Repito que el maestro no es ni bueno ni malo, el maestro es. Y no juzga. A partir de ahí aprendo a hablar ese otro lenguaje del mundo, el lenguaje simbólico, el lenguaje arquetípico. Ya no son las cosas específicas, sino es qué simbolizan para mí. Ahí nos vamos acercando a nuestro inconsciente. Y
Y os recomiendo que hagáis un poquito este ejercicio, mirar vuestra vida, qué tipo de personas, amigos que tenéis a la adolescencia, qué tipo de libros me han gustado, qué tipo de películas. Porque ahí es donde estás viendo la resonancia de tu inconsciente. ¿Con qué cosas he resonado yo? Algunos han resonado con el dinero, otros con la pobreza. Unos han resonado con, yo qué sé, hay de todo, ¿vale? Y ahí es donde tú te vas conociendo. A partir de ahí entras en la verdadera historia de tu vida. Para aprender ese lenguaje, os he dicho 4 reglas muy básicas del inconsciente, que es atemporal, que es inocente, que el otro no existe y que real, imaginario, simbólico o virtual es lo mismo. Si vamos aprendiendo a pensar desde ahí, estaremos aprendiendo a pensar como piensa nuestro inconsciente. Y lo único que puede suceder es que vivas tu vida al 100%. Que llamarme loco si queréis, pero yo creo que es el único motivo por el que estamos aquí. Como ha dicho antes no sé quién, buen rollo y paz. Y tu vida es un sueño. Es un sueño que en el momento en que elijas participar de él, será un sueño feliz. Y en el momento que decidas seguir peleándote, es en el que este sueño será una pesadilla. Y cuando digo sueño, cuidado con esto, ¿eh? Hay muchas culturas, muchas tribus sobre todo, que piensan o que viven así directamente, que cuando nos vamos a dormir es cuando nos despertamos al mundo real y cuando nos despertamos por las mañanas es cuando entramos en el sueño. Y cuando digo muchas, hay muchísimas culturas, ¿eh? Sobre todo tribus en la actualidad, en Sudáfrica, en Brasil, en Latinoamérica hay muchísima gente que vive así. Por eso viven con un taparrabos en mitad de la selva, porque para ellos no tiene ningún sentido acumular cosas en un sueño. No tiene ningún sentido. No entienden esto de riqueza y pobreza. Cuando ven al hombre blanco, ¿no? Acumular y acumular cosas y sufrir por perderlas, ellos nos miran y nos dicen, pero estáis locos, si esto es un sueño. Así que cuando digo que tu vida es un sueño que tienes que vivir, lo digo en el sentido más literal. Ahí ya me meto en un terreno muy, muy íntimo, porque ya depende de lo que tú le atribuyas realidad a las cosas. Pero el mensaje espiritual siempre ha sido este. Despierta y date cuenta que estás soñando el mundo que ves. Suéñalo conscientemente y tendrás una experiencia ilusoria igualmente, pero será enriquecedora, que ayudará a que evoluciones tu conciencia. Suéñalo inconscientemente creyendo que este mundo es real y que tú tienes razón y sufrirás, pero vamos, vas a tener pesadillas del Olimpo. Muy bien. Pues creo que no tengo nada más que añadir.